Y continuamos con su programa Canarias, tal cual y como todos los martes, del otro lado del teléfono y de las cámaras, mi amiga Alba Cuadrado con su Alergias con Alegría. Alba, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Muchas gracias otra vez por invitarme al programa. No, tú sabes que es al revés, que las gracias te lo doy yo y te la damos todos los oyentes por esa información tan buena que tú nos proporcionas programa a programa. Mira, alergias con alegría. Hoy vamos a tocar un tema que seguramente a muchos les habrá pasado y que no se habían enterado que eran alérgicos, pero el tema es, soy un adulto con alergia alimentaria y descubrí eso reciente. ¿Cómo se maneja este tema? Bueno, esto es un tema controvertido, incluso a mí misma me ha pasado también que muchas personas durante toda su vida comen de todo y de repente un buen día llegan y dicen, ay, es que de repente me ha entrado alergia al marisco o me ha entrado alergia al pescado, de repente estaba en un fin de año, que suele pasar mucho en los fines de año cuando se come Así, marisco. Sí, 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 hay muchas historias sobre eso, o en Navidad, que comes cosas que normalmente no sueles comer. claro. Y te dicen, bueno, pues de repente desarrollé la alergia a no sé qué, o de repente me empecé a asfixiar, me tuvieron que llevar al hospital y ahora soy alérgico al pescado, a marisco, a la fruta, a lo que sea. O incluso hay muchas mujeres que les pasa después de un embarazo que desarrollan ciertas alergias, con lo cual es cada vez más frecuente. Ya. Y eso, ay, creo que se está repitiendo el volumen. Yo no sé si eres tú o soy yo. ¿Me Yo no escuchas? oigo No. repetido. Sí, sí, yo te escucho bien. Bueno, ok. Cuando uno le pasan estas cosas, le puede pasar inclusive una anafilaxia, ¿no? O sea que comienza con algo que uno nunca había tenido y no es que de repente todo comienza lentamente, sino que puedes tener un brote alérgico de esos gigantes a la primera vez. Exacto, sí, 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 porque como hemos comentado en otros programas, hay dos fases en la alergia. Está la fase de sensibilización, que es cuando una persona comienza a crear anticuerpos frente a un alérgeno y Ajá. empiezas es como si tu sistema inmunológico empieza a reconocerlo, ¿no? Lo reconoce, lo reconoce, lo reconoce y va generando esos anticuerpos, pero llega un punto en que entra en contacto con ese alérgeno y ¡zas! Deja de reconocerlo, dice, uy, no reconozco este alérgeno, voy a reaccionar. Y es cuando se produce la fase de la reacción alérgica. Y eso puede ser, bueno, puede desencadenar muchísimos síntomas, incluso la anafilaxia, que es la... O sea, puede la llegar al punto de una anafilaxia. sí, sí, desde el primer momento puede llegar al punto de una anafilaxia. Cuando dos o más síntomas se mezclan, ya estaremos hablando de una reacción alérgica grave, que es una anafilaxia. Alba, pero entonces esto puede comenzar así como me comí un melocotón y a partir de ahí comenzó eso que llaman la LTP, la proteína transportadora de lípidos. ¿Cómo es Sí, eso? Cuéntanos eso. mira, la alergia a la LTP, que mucha gente no la conoce, es una alergia a la proteína transportadora de lípidos que se encuentra frecuentemente en el reino vegetal, pues en cereales, en frutas, en verduras. ¿Y por qué cada vez es más frecuente? Porque según una alergóloga que me lo explicó en uno de los directos que hemos tenido en Instagram, Ujú, Isabel Fernández de Alba, ujú. decía que cada vez más, tal y como está tratado nuestros alimentos, ya la fruta de por sí segrega esa proteína. Es una proteína que sirve para proteger a la fruta y a otros alimentos del reino vegetal, del frío, del calor. Es una proteína resistente, o sea, que varía con el calor y con el frío, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros estresamos a esa fruta va a generar más proteína LTP, quizás más proteína de la que nuestro cuerpo está acostumbrada a asimilar, con lo cual se desarrollan muchas alergias por cómo estamos siendo alimentados y hay cada vez muchos más adultos que tienen alergia a esa proteína. ¿Qué es lo que pasa también con esa proteína? Que influyen los cofactores. ¿Qué es Los eso? cofactores, los cofactores son factores que pueden agravar las reacciones alérgicas, que son la práctica de deporte, porque te altera el sistema inmunitario, la toma de antiinflamatorios como el ibuprofeno, Ok. la menstruación, el alcohol,
el estrés y el sueño. Sí, que Entonces, casi todo, entonces. sí, Qué ella increíble. explicaba, dice, imagínate que, que un día comes, porque por eso las personas alérgicas a la LTP incluso tienen que tener cuidado 2 horas antes y 2 horas después de practicar deporte para no ingerir nada que tenga LTP porque le puede dar una reacción alérgica. A ver, pero el hacer deporte potencia entonces la posibilidad de un brote. ¿Y por Sí, qué eso? porque es un cofactor. Ya. Un cofactor, hace que el sistema se revolucione más, o sea, como que está ahí latente, no sé explicarlo científicamente, pero así me lo explicaron a mí. Entonces Ajá. me pusieron un ejemplo. Imagínate que yo un viernes por la noche digo, ay, pues me voy a tomar un par de copas, voy a salir con mis amigos, me tomo un par de copas, trasnocho, o sea, ya estoy, alcohol, Ajá. trasnocho, falta de sueño, estoy estresada por el trabajo, tengo un tercer cofactor, duermo poco, bueno, ya lo dije, tengo la menstruación, 4, Ajá. y además me tomé un ibuprofeno porque tenía dolor de cabeza por la menstruación, y son 5, y de repente llego por la mañana, digo, ay, me voy a comer un yogur. Ajá. Y yo soy alérgica, imagínate, a la proteína de leche de vaca, y yo no sé que ese yogur contiene leche. Pues a lo mejor me da una reacción de la hostia, hablando mal y pronto. Claro. Pero se agrava por todos estos factores. Incluso a mí me ha pasado cuando era más pequeño, sobre todo, el hecho de estar en los chiringuitos estos de verano, que hace mucho, mucho calor, Ajá. porque el calor y el frío también son cofactores. Hace mucho, mucho calor y huele mucho a pescado, a marisco y me empieza a picar la piel, me empieza a salir ronchas y yo recuerdo muchas de las reacciones que han sido por extremo calor en verano, con lo cual influyen muchas cosas. Hay veces que pensamos que somos muy alérgicos a un alimento y muchas veces es por los factores que tenemos alrededor que hacen que esa reacción se agrave. Entonces, digamos que esto es de las peores cosas que le puede pasar a alguien, porque entiendo que una vez que desarrollas la LTP, prácticamente vas a dejar de comer productos vegetales. Claro, es que encima esta alergia no afecta de la misma manera a todas las personas. Es decir, hay personas que empiezan siendo alérgicas al melocotón, ¿vale? Por Ajá. la LTP que contiene el melocotón. Es el caso de mi hermano, por ejemplo. Empezó con el Ok. melocotón y luego ya empiezas a lo mejor con frutos secos. Y después con que te afecta también otras frutas, todas las frutas rosáceas. Y luego también los cereales. Y empiezas a sumar. Hay gente que no le afectan tanto y otras que sí. Es dependiendo de cada persona. Es un mundo. Pero yo conozco a muchas que solamente pueden comer carne, arroz, papa, batata y habichuelas y huevos. Y nada más. No Y pueden comer prácticamente, y verduras. los derivados de productos vegetales también te afectan. Sí, claro. Digamos, un vegetal, no sé, harina de, no sé, de zanahoria, por decir, también te puede afectar. Dependiendo de la LTP que contenga ese alimento. Muchas veces también les afecta la cocción, porque como te dije, esta proteína es termolábil, que significa que le afecta las temperaturas. Por eso te estaba diciendo lo del frío y del calor Ya, ya. de la proteína. Entonces, dependiendo si te la comes muy cruda, tiene poca LTP, con lo cual a lo mejor no te afecta tanto. Hay, por ejemplo, la LTP, la mayoría de concentración está en la cáscara de las frutas y la verdura. Entonces hay gente que las puede llegar a tolerar si las come peladas y hay otras que Ya. no. Entonces, por eso me parece súper curioso hablar de este tipo de alergia que es tan desconocida, pero a la vez es tan Y en misteriosa y ese caso, Alba, me hago un zumo de una fruta de esta y igual me puede dar la reacción. O sea que no es solamente porque me la comí o mordí la cáscara, sino aun quitándole la cáscara, la pulpa de esa fruta hecha zumo, me lo tomo y me puede dar la reacción. por supuesto, y eso pasa no solamente con esos alimentos, sino con cualquier otro. Por ejemplo, el pan que se hace en las panaderías o supermercados, muchas veces llevan trazas de huevo, trazas de leche, entonces no es que en sí me tenga que beber un vaso de leche para que me dé una reacción, sino con una mínima traza ya se puede desencadenar. Mira, ¿y a qué edad suele ocurrir cuando dan estas cosas lo del LTP?
Pues puede ocurrir a cualquier edad, incluso siendo niños. También hay niños que empiezan a desarrollar la proteína LTP, pero como te decía antes, hay distintas situaciones en la vida en las que, por ejemplo, una mujer embarazada, cuando pasa el embarazo por el tema de hormonas o no sé qué es lo que pasa científicamente, pero muchas mujeres después del embarazo empiezan a desarrollar alergias. Entonces, no te sé decir a qué edad, pero sí sé que ocurren todas y que puede O suceder a sea que cualquier eso puede ocurrirte a los 20, a los 30 o a los 60. O sea, tú Sí, no lo sí, sí, tenías y de repente ¡pluc! Se dispara. Es sí, como que se enciende un interruptor y a partir de ahí quedas ya afectado. exacto. Mm, mm. Y entre hombres y mujeres es igual, no importa, puede pasar Pues igual. eso no lo sé, no, ahí lo desconozco, pero le puede pasar, lo que sí sé es que le puede pasar a cualquier tipo de persona, dependiendo también de muchos factores. El factor genético es muy importante, es decir, si hay una persona de mi padre o de mi madre que tenga alguna afección alérgica, como dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia alimentaria, alergia a los ácaros o cualquier tipo de, bueno, conjuntivitis, urticaria, es posible que yo también tenga una predisposición a desarrollar en algún momento de mi vida alguna alergia. Y a partir de que te desarrollas este tipo de alergia, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué le queda a la persona a partir de ese momento? Mira, el primer paso es la dieta de exclusión, que significa excluir el alérgeno al completo, es decir, no entrar en contacto con él. Ese es el primer tratamiento. Luego existen tratamientos con antihistamínicos, que son pastillas que nos prescribe nuestro alergólogo para reducir los síntomas o para calmarlos o para equilibrarlos, pero en ningún momento sirven para comer algo y luego nos tomamos el antihistamínico. Esto no va así. Y luego, por supuesto, la adrenalina, en el caso de reacciones anafilácticas o de personas que ya hayan sufrido una anafilaxia, pues siempre llevar el jet de adrenalina encima. Y luego también existen otros tratamientos, que esto se hace en hospital, como el de la desensibilización, Ok, eso que te es iba a para, preguntar. como una terapia de choque, que te van dando dosis de lo que eres alérgico progresivamente hasta que puedas llegar a un índice de tolerancia e incluso superarlo. Que esto es más frecuente que se hagan niños porque el Claro. sistema inmunológico está digamos, más inmaduro y se puede controlar un poquito más. Pero a mí, por ejemplo, de adulta me están haciendo el del huevo y cuesta un poco más. Entonces, depende del alergólogo que valore qué tratamiento es para cada persona, pero sin duda esos son los mínimos que te puedo comentar ahora. Y ese tratamiento que es una especie de vacuna, que yo he visto que se lo ponen a los niños, también puede ser aplicado entonces a un adulto a partir del momento en que comience a padecer ese tipo de alergia. Pues mira, en el caso de la vacuna, hay una vacuna, de hecho, para la LTP, pero está en estudio, en experimentación ahora mismo, a día de hoy, que yo conozca. Es decir, hay pacientes que ya están experimentando con ellos, que es una vacuna que va por debajo de la lengua para aumentar la tolerancia. Y que yo sepa, vacunas para la alergia alimentaria, mm, yo desconozco ahora mismo si hay o no, pero sí sé que hay vacunas para la rinitis alérgica, que de hecho yo estuve 6 años vacunándome, que son para las alergias ambientales como perros, gatos, ácaros. La verdad es que a mí me ha funcionado, pero eso también es muy personalizado, o sea, todos los tratamientos son muy individualizados, personalizados para cada paciente y hasta ahí puedo decirte, basado también en mi experiencia. Claro. Y dado que tú, a pesar de que no eres médico, te has transformado en una vocera de este tema, alguna estadística que conozcas, ¿hay países en el mundo donde hay más o menos alergia? ¿O esto es universal? Esto puede pasar en cualquier parte del mundo. Esto pasa sobre todo en los países más industrializados y sucede por cómo nos alimentamos. Ujú. Fíjate que en África, por ejemplo, no hay tanto índice de alergia también por el tema de la población, pero su sistema inmunológico está mucho más acostumbrado a estar expuesto a ciertos alérgenos. Claro. ¿Qué pasa en los países más desarrollados? Bueno, pues hay uno de los factores que se habla mucho, los alergólogos hablan mucho de él, que es el factor, la teoría de la higiene.
que es que cada vez están las cosas más limpias, no estamos expuestos a tantos antígenos, y eso hace que nuestro sistema inmunitario pues deje de reconocer esas sustancias que deberían ser reconocidas desde el principio por nuestro sistema inmunitario, y desarrollemos muchas más alergias porque nuestro sistema inmunitario no da O abasto. sea que podríamos decir que por el exceso de higiene, cloros, antibacteriales, antivirales que hay en el mundo, los niños del, digamos, del primer mundo, vienen con menos capacidad defensiva que esos niños que se crían, no sé, en Sudamérica o en África. Exacto. Sí, eso es una tendencia. Y en cuanto a cifras, respondiendo a tu pregunta, hay más de 250 millones de personas en todo el mundo que padecen algún tipo de alergia alimentaria. Y en Europa son 17 millones de personas y en España 5 millones de personas. Eso es muchísimo, eso es una cifra altísima, ¿no? Sí, es muy, muy, muy alto y la gente no es consciente de ello. Nuestra seguridad social española, para los casos de la LTP, te protege, te da el medicamento, te hace tratamiento. Estaríamos diciendo que sí, que tenemos esa posibilidad de ir a la seguridad social y que nos salven, por decirlo de alguna manera. Sí, pero yo he detectado una necesidad, bueno, no solamente yo, sino otros pacientes, que es que cuando te da una reacción alérgica y vas a urgencias, ¿vale? Porque no sabes lo que te está pasando, te dicen, te dio alergia a algo, te dio alergia a algo y te sigue dando alergia, te sigue dando alergia y no sabes de qué es. Te derivan al médico de cabecera, el médico de cabecera te deriva a un alergólogo y a lo mejor tienes lista de espera de un año. Y durante ese año estás, bueno, pues un poco a la expectativa de qué pasa, qué es lo que te está sucediendo, no te hacen pruebas de alergia, entonces sí hay posibilidad de que te traten, pero es muy largo el proceso. Yo porque ya soy una paciente desde que soy un bebé y me tienen que ver semestralmente y anualmente, pero hay pacientes que se esperan muchos meses, incluso años, a que No, les y puedan... sobre todo ese que nunca tuvo nada y de repente lo tiene. Entonces ese es como que espérate que tú vas de último, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Sí, por eso cuando uno escucha que tenemos la mejor seguridad social del mundo, yo digo que seguramente sí, tenemos excelentes médicos, excelentes sanitarios, pero esperar un año para que te atiendan por cualquier afección ya no es la mejor, ¿no? Diría yo. Exacto, así funciona. Bueno, hay que seguir peleando por ese tema entonces. Sí, Bueno, Alba, yo creo que hemos hecho un buen resumen de este tema de la LTP. Si se quieren conectar contigo, comunicar contigo para más información, ¿dónde lo hacen? pueden entrar en www.albacuadrado.com. Cuadrado va con Q de queso, ¿vale? No con Ok. C, sino con Q de queso. Y así mismo también me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, donde quieran. No Incluso hay si una ponen, red donde no estés. sí, no que va, no hay ninguna. Mira, y Pues, rápidamente, cuéntanos del libro, cómo va, para cuándo hace su aparición final. pues mira, estoy súper contenta, Eduardo, porque el viernes superamos el objetivo de financiación mínima El que se crowdfunding que había. estabas haciendo. ¿Sí? Sí, se había establecido una cantidad y la gente siguió comprando el plazo que amplió la editorial, para los que se hayan quedado sin haberlo comprado. Entonces estoy súper contenta porque se ha superado y ahora estoy en proceso de corrección, también añadiendo a todos esos mecenas nuevos que han comprado, Ajá. añadiendo los logos de empresas que han participado, y estamos en proceso de corrección, eso ya se le envía a imprenta, empezaremos con las pruebas de impresión y en septiembre se enviará los ebooks a los que han comprado ebook y en octubre esperemos que con toda esta situación a ver si se puede hacer la presentación oficial en Gran Canaria, esperemos que sí, si no pues buscaremos el medio, pero a mí me haría muchísima ilusión el poder hacerlo presencial. ¿Y con qué vas a bautizar el libro? ¿Con qué producto o elemento o líquido? ¿Con qué lo quieres bautizar? ¿Cómo que con qué lo quiero bautizar? Claro, Ah, sí, se puede hacer. hacemos el libro, vamos a bautizarlo con champán, por decir algo, pero
¿Tú con qué bautizarías tu libro? Pues con algo que no tenga alérgeno, con agua. Con Sirtec, por decir algo. Sí, 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 o con desinfectante. Bueno, Alba, ha sido un placer de verdad. Será entonces hasta el próximo martes y bueno, que la pases bien. Chao. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta luego. Adiós.